Vamos a intentar pensar algunos problemas que utilicen dígitos y números a partir de sus dígitos. Bueno, para empezar quería hacer un problema introductorio, que es el siguiente. Un número es capicúa si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es decir, por ejemplo, el 1221 es capicúa porque leído al revés, leído de derecha a izquierda, también es 1221. En cambio, un número como el 5031 no es capicúa porque leído al revés es otro número que nada que ver, 1305. Entonces, con esta definición buscamos hallar todos los números x tales que, primero, necesitamos que x sea un capicúa de 4 dígitos. Por ejemplo, x podría ser 1221 según esta condición. Y segundo, necesitamos que y, definido como x más 312, que es otro número, sea un capicúa de 5 dígitos. La pregunta es ¿para qué valores de x se cumple esto? Entonces podemos pensar, bueno, por ejemplo, un valor de x que encontramos que era capicúa de 4 dígitos es el 1221. Ahora, si yo calculo y, que es x más 312, ¿qué resultado obtengo? 1533. ¿Es 1533 un capicúa de 5 dígitos? No. Primero, no tiene 5 dígitos. Segundo, no es capicúa. Entonces, este valor de x no funciona. Tenemos que buscar algún otro valor de x de forma tal que cuando le sumemos 312 sea un capicúa de 5 dígitos. Bueno, y podemos probar, por ejemplo, con otro capicúa de 4 dígitos, el 5005. Este se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, así que es capicúa. Y cuando le sumamos 312, el resultado que obtenemos es 5345, que está un poco más cerca de ser capicúa, pero no tiene 5 dígitos, así que... Perdón, lo dije mal. La suma es 5317, que de vuelta ni es capicúa ni tiene 5 dígitos, así que no nos sirve. Y con esto vemos que en realidad muchos números ni siquiera tienen 5 dígitos. Así que podemos preguntarnos, ¿podremos encontrar un x de forma tal que al sumarle 312 tenga 5 dígitos? Y bueno, un poco podemos pensar en cómo sumamos los números. Imaginemos que tenemos un número x de 4 dígitos al que le sumamos 312 y obtenemos un número de 5 dígitos. ¿Qué tendría que ocurrir para que aparezca un quinto dígito? Porque, por ejemplo, nosotros estamos probando con 5005 y el resultado se queda corto, es 5300, me queda más chico que los números de 5 dígitos. Entonces, una idea preliminar que podríamos tener es que x debería ser lo suficientemente grande como para estar un poquito más cerca de un número de 5 dígitos. ¿Y qué es lo más grande que podría ser x? ¿Cuál podría ser un número de 4 dígitos capicúa mucho más grande? Por ejemplo, un número capicúa de lo más grande de 4 dígitos es el 9999. Este número, cuando le sumamos 312, el resultado es, vamos a hacer la cuenta, 10.311. Y ahora, si bien si es de 5 dígitos, no es capicúa, así que justo este x no nos va a funcionar, pero no estamos tan lejos. Porque una cosa que podemos pensar es que a medida que probemos distintos x, capaz más chicos, en algún punto los números van a dejar de tener 5 dígitos. Entonces, nosotros deberíamos buscar exclusivamente los x más grandes. No tenemos por qué buscar los valores, por ejemplo, más chicos que 5005. Porque un valor de x más chico que 5005 hace que y no pueda tener 5 dígitos. Entonces, de hecho, una observación que podemos hacer es que el primer dígito de x tiene que ser un 9. ¿Por qué hago esta afirmación? Si el primer dígito de x no fuera un 9,
fuera un 8 o menos, cuando sumamos 312, no hay forma de obtener un número que sea más grande o que tenga 5 dígitos. Porque a los números que son más chicos que 9000, si yo le sumo 312, obtengo números más chicos que 10.000. E intentemos pensar qué significa esto. Un número más chico que 10.000 puede tener 5 dígitos, y no. 10.000 es el primer número de 5 dígitos. Y entonces, si el número no empezara en 9, ¿puede ser más grande que 9000? No. Entonces, un número que no empieza en 9 es más chico que 9000. Le sumo 312 y me da algo más chico que 10.000. Entonces no puede tener 5 dígitos. Entonces necesariamente este dígito inicial tiene que ser un 9. Bueno, pero como es Capicúa, si empieza en 9, termina en 9. Y cuando le sumo 2, el resultado es un 1 y me llevo 1. Estas son operaciones que hacemos tradicionalmente sumando números a partir de sus dígitos. Y como el número y, que es el resultado de la suma, también tiene que ser Capicúa, yo puedo saber que el primer dígito de y es un 1. Es como una especie de sudoku, lo vamos completando a medida que vamos descubriendo algunos dígitos del número, algunos casilleros en blanco. Y así podemos seguir. Por ejemplo, una observación que podemos hacer es que para este 9, en realidad no está sumando nada del 312. Entonces la única forma de que aumente es si nos llevamos 1. Es decir, si el dígito que aparece acá es lo suficientemente grande, como que para que al sumarle 3 yo me lleve 1, y este 9 más 1 se transforma en un 10, del cual me vuelvo a llevar 1 y me aparece el 1 en el quinto dígito. Entonces, el saber que hay un 0 acá, ya nos dice que como y es Capicúa, también hay un 0 acá. Y ahora si nosotros tenemos un dígito misterioso, nos llevamos 1 y le volvemos a sumar 1 y nos da 0, ¿qué dígito puede ser este? Por ejemplo, ¿podría ser 2? Bueno, a ver, 2 más 1 me da 3. Si me llevo 1 me da 4. No. Necesito un dígito al que si le sumo 1 y le sumo otro 1, me dé 0. O sea, un dígito que si le sumo 2 me dé 0. Bueno, no me tiene que dar 0 en realidad, me tiene que dar algo que termine en 0. Por ejemplo, este dígito podría ser 8. Entonces 8 más 1 me da 9 y si como me llevo 1 tengo 10. Así que en realidad pongo un 0 y me vuelvo a llevar 1. Y ahora como x es Capicúa, necesariamente este dígito tiene que ser un 8. Y si hacemos 8 más 3 me da 11, me llevo 1. Este dígito es un 2. Y como el resultado es 12 me vuelvo a llevar 1. Así que todo es consistente con el hecho de que acá tengo efectivamente el llevarme un 1, 9 más 1, 10, como quería. Bueno, entonces descubrimos que el único valor posible de x es 9889. Como habíamos supuesto, es un número bastante cerquita del 9999, nada más que un poco más chico, y si nosotros sigamos probando con números capaz más chicos, que fueran capicúas como el 9779, nos daríamos cuenta que no funciona. Bueno, este pensamiento de un número como sus dígitos nos lleva a pensar en cómo nosotros pensamos o cómo nosotros escribimos a los números a partir de sus dígitos. Y una propiedad que cumple el sistema decimal en el que escribimos los números es que en realidad lo que importa de un número no son sus dígitos, sino en qué posición están. Fíjense en el siguiente ejemplo. Estos dos números, el 1234 y el 2134, son números distintos, por más que tengan los mismos dígitos. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe que en realidad este 1 no aporta lo mismo a cada uno de los dos números. Más concretamente, en el primer número, como está en la posición de los miles, bueno, este 1 en realidad es como si sumara 1000 al número. Mientras que en el número de abajo, en el 2134, el 1 está en la posición de los 100. Así que es como si sumara 100. Y lo mismo con los otros dígitos. En el primer número, el 2 en la posición de los 100 aporta 200, el 3 en la posición de los 10 aporta 30 y el 4 en la última posición aporta simplemente un 4. Fíjense, el 1234 es lo mismo que 1000 más 200 más 30 más 4. Es muy parecido a como se dice, porque justamente los números se dicen o se llaman según su escritura del sistema decimal. Y lo mismo con el número de abajo, es 2000 más 100 más 30 más 4.
Esta idea de dividir a un número en sus dígitos nos permite, a partir de los dígitos, saber cuánto va a valer el número en cuestión. Por ejemplo, imaginémonos que en general yo les doy un número de 4 dígitos, pero no les digo cuáles son. Les pongo letras, son dígitos misteriosos. El dígito A, el dígito B, el dígito C y el dígito D. ¿Cómo calcularían cuál es el valor del número? Es una pregunta medio rara, pero fíjense en lo que voy a hacer. El primer dígito es A, y está en la posición de los 1000. Entonces, el dígito A en realidad no me aporta. Si fuera un 1 me aportaría 1000, si fuera un 2 me aportaría 2000. Si fuera 7 me aportaría 7000. En general me va a aportar a veces 1000. 7000 es 7 por 1000, 2000 es 2 por 1000. Y el B, que está en la posición de los 100, me va a aportar B por 100. El C, que está en la posición de los 10, me va a aportar B por 10. Y el D, en la última posición, la de las unidades, me va a aportar simplemente D. Fíjense, esto es muy parecido a lo que teníamos escrito antes. Por ejemplo, 2134 es 2 por 1000, 1 por 100, 3 por 10 y 4. ¿Y cómo podemos usar esto para resolver problemas? Bueno, por ejemplo, miremos el siguiente problema. Con el dígito a ver, se forman los siguientes números. El número A seguido de un 3, un número de 2 dígitos, muchas veces se escribe con una barrita arriba para indicar que es un número formado por dígitos. El número de 3 dígitos, 3 seguido de 2 veces el dígito A, y A seguido del dígito 3 seguido del dígito 4. Otro número de 3 dígitos. Se sabe que el primer número, A3 dividido 11, más el segundo número, 3A dividido 3, más el tercer número, A34 dividido 2, es exactamente igual a 281. ¿Cuál es el valor del dígito? Bueno, una forma de resolver este problema es probar los posibles valores del dígito A. Probar a ver qué pasa si es un 1, si es un 2, si es un 3. Esa es una forma posible. Otra forma es intentar pensar, bueno, ¿qué valor de A, qué valor debería tener A para que al hacer las divisiones el resultado sea un número entero? Porque de vuelta necesitamos que el resultado sea 281. Pero yo planteo la siguiente idea. Pensemos en los números que formamos. Por ejemplo, el A seguido del 3. ¿Qué valor tiene este número? ¿Cómo calcularíamos este número? Bueno, con el mismo truco de arriba, fíjense que el A, en la posición de los dieces, me aporta como 10 veces A. Es decir, A por 10. Si A fuera un 5, sería 5 por 10, 50. Mientras que el 3 me aporta un simple 3. Bueno, de vuelta, 3AA, por el mismo razonamiento, me aporta 300 por el 3 que está en la posición de los 100, más A por 10 por el A que está en la posición de los 10, más A. Y A34, por último, ¿qué me aporta? A por 100 por el A que está en la posición de los 100, más 34, o más 30 más 4, si queremos separarlo del todo. En este caso no va a ser necesario, lo hacemos así por completitud. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en realidad podemos escribir cada uno de los números que teníamos. En vez de escribir el número formado por los dígitos A y 3, ya sabemos concretamente qué valor tiene. Es decir, A3, ese número, tiene el siguiente valor. A por 10 más 3, y bueno, después lo divido por 11. El número 3AA tiene el valor 300, más A por 10, más A. Y después lo divido por 3. Y el último tiene A por 100, más 34, escribamos ahora sí, dividido 2. Y esto tiene que ser igual a 281. Y fíjense la siguiente curiosidad. Ahora que tenemos todo escrito en términos de A, ya no tenemos el número de dígitos, ya tenemos una suma y una multiplicación, esto lo podemos pensar como una ecuación con una incógnita. Podemos decir que en vez de A más fácil podemos llamarla X, y ahí entendemos perfectamente que lo que queremos hacer es, tenemos una igualdad y queremos despejar la X. Y acá es donde tenemos que
sacar nuestras habilidades para hacer cuentas de este estilo y resolverla. Entonces voy a desarrollar brevemente cómo sería una cuenta así y vemos si llegamos al resultado correcto. Bueno, primero, una fracción, la suma en el numerador la podemos separar. Me quedaría a por 10 dividido 11 más 3 dividido 11. Hacemos lo mismo en el resto, 300 dividido 3 me da 100. Y acá podemos juntar a por 10 más a. Estamos haciendo a por 11 porque 10 más 1 me da 11. Y los dividimos por 3. Por último, tenemos a por 100 dividido 2 más 34 dividido 2, que es 17. Esto es igual a 281. Bueno, por un lado, fíjense que acá el a por 100 dividido 2, como estamos multiplicando por 100 y luego dividiendo por 2, es lo mismo que multiplicar por la mitad de 100. Es decir, esto podría ser simplemente a multiplicado por 50. Muy bien. Ahora intentemos juntar las partes que tienen a. Por ejemplo, esta parte yo tengo a por 10 dividido 11. Si hago esa cuenta, es lo mismo que estar haciendo 10 onceavos de a. Acá tenemos a por 11 dividido 3. Es lo mismo que estar sumando 11 tercios de a. Y por último tenemos a por 50, que es lo mismo que estar sumando 50 veces a. Ahora sí, cuento la cantidad de a's que tengo. Mientras que en el otro lado tengo 3 dividido 11 más 100 más 17 igual a 281. Y ahora sí, lo que puedo hacer es junto todos los valores de a en una misma bolsa. 100 onceavos más 11 tercios más 50 veces a, y junto todos los numeritos sueltos en una misma bolsa. Este truco es lo que se hace siempre para resolver ecuaciones de este estilo. Y ahora lo que tengo que hacer es calculo las sumas entre paréntesis de cada lado. Por ejemplo, 3 onceavos más 100 más 17, no me queda otra que sacar denominador común, 11. Entonces hago 3 más 11 por 100 más 17 por 11. 1290 dividido 11 es igual a 281. Más la suma del lado izquierdo, que tengo que de vuelta sacar denominador común, que va a tener que ser 33 porque tengo un 3 y un 11. Entonces me queda 10 por 3, 30, más 11 por 11, 121, más 50 por 33. El resultado que acabo de hacer con la calculadora es 1801. Estas cuentas, si quieren háganlas por su cuenta, tienen que practicarlas, se pueden hacer con la calculadora. Muchas de las calculadoras les da el resultado en fracción, con eso no se hagan problema. Entonces ahora una cosa que se me ocurre a mí es multiplicar ambos lados de la ecuación por 33. Entonces de esa forma me puedo sacar de encima los factores que yo tengo dividiendo. Por ejemplo, 181 por 33 es 9273. Y acá hago un número dividido 11 por 33. 33 dividido 11, bueno, es lo mismo que multiplicar por 3, porque 33 dividido 11 es 3. Entonces multiplico el 1290 por 3. Y el resultado es 3870. Y ahora sí, tengo una ecuación. Pienso, esta es mi x, 1801x más 3870 es 9273. Bueno, paso restando el 3870, obtengo como resultado que 1801 por a es 5403 y paso dividiendo el 1801 y me queda que a tiene que ser 5403 dividido en 1801. Y el resultado de esta división es 3. Entonces fíjense qué curiosidad. Hicimos toda una cuenta gigante, teníamos fracciones por todos lados y el resultado es un dígito, es 3, lo cual está bueno, ¿no? Porque nosotros al principio en el enunciado habíamos dicho que a era un dígito. Fíjense, ¿qué pasa si reemplazamos a por 3? 33 dividido 11 más 333 dividido 3 más 334 dividido 2. 33 dividido 11 da 3. 333 dividido 3, bueno, me da 111. Y 334 dividido por 2 no es más que 167. La suma de estas tres cosas es 281.
Bueno, efectivamente, el dígito A que descubrimos es correcto. Y lo hicimos a partir de pensar, formando números con el dígito A, qué valor tenían y resolviendo una ecuación. Capaz es más complicada esta solución que probar, pero está bueno para aprender a trabajar con la descomposición en dígitos de un número. Bueno, otro truco que nos puede servir mucho para trabajar a partir de los dígitos de un número son los así llamados criterios de divisibilidad de un número. Los criterios de divisibilidad son criterios que nos permiten relacionar qué números dividen, o por eso divisibilidad, qué números dividen un número a partir de mirar, a simple vista, a partir de mirar cómo son sus dígitos. Muchos de los criterios ya los conocemos. Por ejemplo, una forma a simple vista de saber si un número es par es ver su último dígito. Es decir, un número es par si su último dígito es par. Por ejemplo, miremos los números 130, 243, 444. En este caso, el 130 y el 444 son pares. Y me doy cuenta a simple vista porque el 0 y el 4 son pares. En cambio, el 243 no puede ser par porque termina en 3, que es un dígito impar. Bueno, hay otros criterios de divisibilidad un poco menos inmediatos. Por ejemplo, un número es múltiplo de 3. Lo voy a escribir así. 3 con un puntito arriba es lo mismo que decir que es múltiplo de 3. Si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, por ejemplo, podemos ver los números 123, 433 y 444. El 123 es múltiplo de 3 porque la suma de los dígitos es 6, que es múltiplo de 3. El 444 también, porque la suma es 12, que es múltiplo de 3. Pero el 433 no puede serlo porque 4 más 3 más 3 es 10, que no es múltiplo de 3. Otro criterio muy útil es que un número es múltiplo de 4 si sus últimos dos dígitos forman un múltiplo de 4. Por ejemplo, podemos pensar en los números 432, 400 y 410. En este caso, el 432 es múltiplo de 4 porque si yo ignoro el primer dígito, miro solo los últimos dos, 32. 32 dividido 4 me da 8, es entero. 32 es múltiplo de 4. Así que 432 lo es. 400 también, porque el 0 es un múltiplo de 4. Lo puedo dividir por 4 y me da un número entero. Pero el 410, a pesar de ser par, no es múltiplo de 4, porque 10 no lo puedo dividir por 4. Me da 2,5. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el criterio del 4, una cosa que me dice es que yo podría tener un número larguísimo, 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 con un montón de dígitos, pero nada de eso me importa. Con tal de que yo sepa que los últimos dos dígitos forman o no un múltiplo de 4, ya puedo a simple vista saber que el número es múltiplo de 4. Y esta es la idea más útil sobre los criterios de divisibilidad, que me permiten, focalizándome en una parte muy específica del número, saber inmediatamente si es múltiplo de 4 o otro número o no. Entonces, para terminar esta lista, hay otros criterios que son también muy conocidos y muy utilizados, que son el criterio del 5, que es que un número es múltiplo de 5 si su último dígito es 0 o 5. Y los criterios del 6, del 9 y del 10. Los criterios del 6 y del 10 son bastante peculiares. ¿Por qué? Porque el 6, a diferencia de los otros números, es multiplicación de dos números anteriores. En específico, el 6 es 2 por 3. Entonces, para que un número sea múltiplo de 6, queremos que el número sea
sea múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Y si nosotros corroboramos que el último dígito sea par y que la suma de los dígitos sea múltiplo de 3, eso nos garantiza que el número es múltiplo de 6. Por ejemplo, de los 3 números que habíamos descubierto, de los cuales 2 eran múltiplos de 3, solo el 444 es múltiplo de 6, porque es el único que es par. Mira el último dígito, 4, el otro es 3, no es par. Así que el único múltiplo de 6 de estos 3 números es el 444. Lo puedo hacer corroborando los dos criterios. Y el 10 es muy parecido, porque el 10 es 2 por 5. Así que lo que pido para que un número sea múltiplo de 10 es que sea múltiplo de 2 y múltiplo de 5. Capaz el del 10 es un poco más específico porque fíjense, para que un número sea múltiplo de 2, ¿qué pedimos? Que el último dígito sea par. Ok, y para que un número sea múltiplo de 5, ¿qué pedimos? Que el último dígito sea 0,5. Pero si el dígito es 0,5, bueno, ¿puede ser 5? No, porque de vuelta el criterio del 2 me dice que el último dígito es par. Y el 5 no es par. Así que la única forma posible es que el último dígito sea 0. Entonces podemos reinterpretar el criterio del 10 y pedir que el último dígito sea 0. De hecho, esto ya capaz lo sabíamos y ni siquiera sabíamos que era un criterio. Si multiplicamos 10 por cualquier cosa va a terminar en 0. 10 por 43 es 430, termina en 0. Todos los múltiplos de 10 terminan en 0. Y por último, el criterio del 9, en realidad ya lo sabemos. Lo único que tenemos que hacer es copiar el criterio del 10, nada más que pedir que la suma de los dígitos, en vez de ser múltiplo de 3, bueno, como estamos hablando del criterio del 9, tiene que ser múltiplo de 9. Por ejemplo, ninguno de estos números que escribimos es múltiplo de 9 porque 6 y 12 no son múltiplos de 9. Pero 234 sí, porque la suma de los dígitos es 9, que es múltiplo de 9. Por último, podemos ver un par de criterios más, que son el criterio del 8, que es muy parecido al criterio del 4, nada más que tenemos que cambiar dos cosas. Primero, en vez de mirar los últimos dos dígitos, sí o sí tenemos que mirar los últimos 3 dígitos. Y en vez de mirar si es múltiplo de 4, tenemos que mirar si el resultado es múltiplo de 8. Y por último, el criterio del 11, es capaz uno de los criterios más raros que vamos a ver, es el siguiente. Si sumamos y restamos los dígitos alternadamente, el resultado es múltiplo de 11. Por ejemplo, tomemos un ejemplo. 275. Sumamos y restamos los dígitos alternadamente. Es decir, hacemos 2, sumamos el 2, pero después restamos 7 y después sumamos 5. Podemos pensar que primero sumamos el 2 y el 5 y le restamos 7. El resultado es 0, que es múltiplo de 11. Así que este número es múltiplo de 11. Por ejemplo, si en lugar de esto teníamos 605, sumamos y restamos alternadamente. 6 menos 0 más 5, el resultado es 11, que es múltiplo de 11. Así que el 605 también es múltiplo de 11. Pero otro número, por ejemplo, el 1234, sumamos 1 menos 2 más 3 menos 4 y el resultado es 1 menos 2 menos 1 más 3, 2, menos 4 menos 2. No es múltiplo de 11 el menos 2, porque no es 11 por ningún entero. Bueno, una vez vistos estos criterios, podemos pensar a ver ejemplos de cómo nos sirven para resolver algunos problemas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, pero no pasa nada. Bueno. El primer problema que podemos ver es el siguiente.
n, consideramos el siguiente número, que vamos a llamar n. Agarramos los dígitos 1, 3, A, B, 1, 2 y C y formamos el número conformado por esos 7 dígitos. Este número n sabemos que es múltiplo de 792. 792 puntito. ¿Qué valores pueden tomar los dígitos A, B y C? ¿Qué valores puede tomar n a partir de esta información? Bueno, es raro el problema porque en principio dentro de nuestra lista no estaba el criterio del 792. Pero yo digo que no... Ah, boludo, me faltó. Pero yo digo que no es tan grave. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos para los criterios del 6. Porque podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos para los criterios del 6 y del 10. Pensemos, el 792, ¿cómo lo podemos descomponer en factores primos? Bueno, empezamos a dividir 792 dividido 2, dividido 2 y así siguiendo. Y nos damos cuenta que el 792 no es más que 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 11. Entonces, por un lado, tenemos que es múltiplo de 8, de 9 y de 11. Entonces, en este problema podemos aplicar los criterios del 8, del 9 y del 11. ¿Qué decía el criterio del 8? Para el criterio del 8 necesitamos que los últimos 3 dígitos formaran un múltiplo de 8. Es decir, en este caso, ¿qué múltiplo de 8 podemos pensar que empiece con 1, 2 y un dígito misterioso? Bueno, multiplicando 8 por algunas cosas, nos vamos a dar cuenta que 128 o 120 son los únicos dos múltiplos de 8 que empiezan con 1, 2 y tienen 3 dígitos. Así que el valor de C, en realidad, necesariamente tiene que ser 0 u 8, para que el número sea múltiplo de 8. Para que el número sea múltiplo de 9, ¿cuál era el criterio? Ah, la suma de esos dígitos tenía que ser múltiplo de 9. Entonces podemos sumar 1 más 3 más 1 más 2 más, bueno, los 3 dígitos que no sabemos, es decir, 1 más 3 más 1 más 2 me da 7, más A más B más C, tiene que ser, bueno, un múltiplo de 9 cualquiera, no sabemos cuál. Y para que sea múltiplo de 11, esta era la suma y resta alternada de dígitos, es decir, 1 menos 3 más A menos B más 1 menos 2 más C, es decir, sumo, resto, sumo, resto, sumo, resto, así. El resultado tiene que ser un múltiplo de 11. ¿Qué múltiplo de 11? No sé. Bueno, 1 menos 3 lo puedo precalcular, me da menos 2. 1 menos 2 me da menos 1. Y menos 2 menos 1, bueno, me da menos 3. Entonces necesito que A menos B menos 3 más C sea múltiplo de 11 y que 7 más A más B más C sea múltiplo de 9. Bueno, sabemos que C puede valer 0 u 8 por el razonamiento que hicimos antes. Entonces probemos qué pasa con cada uno de los dos valores. Si C es igual a 0, tengo que 7 más A más B es múltiplo de 9. Y A menos B menos 3 tiene que ser múltiplo de 11 porque el C es 0. Si C es 8, entonces tengo que 15, porque 7 lo sumo con el 8, más A más B es múltiplo de 9. Y por otro lado tengo que A menos B más 5, porque 8, reemplazo esto por 8 y me queda 8 menos 3, es múltiplo de 11. Entonces, me pregunto, ¿qué valores puede tener A más B en cada caso para que se cumpla lo pedido? Por ejemplo, A más B, para que 7 más A más B sea múltiplo de 9, puede ser 2. Porque entonces 2 más 7 es 9, todo bien. O también puede ser
11, ¿no? Porque 11 más 7 me da 18, que es múltiplo de 9. En definitiva, es como que va saltando de 9 a 9, ¿no? Porque para que siga siendo múltiplo de 9, tengo que ir aumentando de 9 a 9. Pero 20 ya no puede ser, ¿no? Porque si yo sumo 9 más 9, como mucho me da 18. Entonces, esta opción en realidad es imposible. Y algo muy parecido puedo hacer con a menos b. Porque para que a menos b menos 3 sea múltiplo de 11, bueno, a menos b puede ser 3. Porque entonces 3 menos 3 es 0, que es múltiplo de 11. También puede ser 11 más. Es decir, a menos b puede ser 14. Pero es medio difícil, ¿no? Si yo resto un dígito 9 menos algo que me dé 14, es lo mismo que acá no llego, nunca. Y otra opción, capaz más rara, es que a menos b en vez de ser 11 más, sea 11 menos. Es decir, sea 3 menos 11, sea menos 8. Porque en definitiva, menos 8 menos 3 es menos 11, que menos 11 es un múltiplo de 11. Y entonces, en el caso en el que c es igual a 0, ¿qué posibles valores de a y b tenemos? Bueno, si la suma es 2, si la suma de a y b es 2, necesariamente a y b tienen que ser 1. Pero entonces la resta a menos b no es ni 3 ni menos 8, o sea que lo segundo no se puede cumplir. Entonces esto no puede pasar nunca. Si la resta es menos 8, entonces a tiene que ser 1 y b tiene que ser 9, ¿no? Porque si b es más chico, yo no puedo llegar al menos 8, tengo que restar un montón. Y a tiene que ser muy chico. Y si a es un poco más grande, 2 menos 9 no llega, me queda en menos 7. Y si b es más chico, 1 menos 8 no llega, me queda en menos 7. Así que solamente es 1 menos 9, pero 1, si a es 1 y b es 9, 1 más 9 me da 10, no me da 11, necesito que me dé 11. Así que esta no puede ser. Y si a más b es 11 y a menos b es 3, ¿hay alguna solución? Bueno, puedo pensar qué pasa si a es 7 y b es 4. La diferencia es 3 y la suma es 11. Y es la única, ¿no? Porque las otras diferencias 3 serían con 6 y 3, con 5 y 2, pero acá la suma se va achicando. Así que esta es la única posibilidad. Que a sea 7 y b sea 4. Y lo único que resta es, con los otros números, hacer lo mismo. Si c es 8, 15 más a más b tiene que ser múltiplo de 9. A más b puede ser 3, para que 15 más 3 sea 18. O 9 más, 12. Más ya se pasa. Y a menos b puede ser 6. 11 más no, pero 11 menos ahora sí. A menos b puede ser menos 5. Así no se pasa. Y de vuelta tengo que ir probando las distintas posibilidades a ver si se compatibilizan. Si a más b es 3, tienen que ser 1 y 2, pero las restas no me dan. 1 menos 2, no. Y si a menos b es... A ver, y si a menos b es 6, entonces a y b tienen que ser 9 y 3, o 8 y 2, perdón, 8 y 2, o 7 y 1. Y bueno, y de acá la única suma que me da bien es que a sea 9 y b sea 3. Las otras sumas no dan 12. Entonces esta vale, las otras no. Y si a menos b es menos 5, bueno, a puede ser 1 y b 6, así 1 menos 6 me da menos 5, 2 y 7, 3 y 8, o 4 y 9. Y acá las sumas, ninguna me da 12. Son todas las sumas impares. Así que la única opción posible es que a sea 9 y b sea 3. Entonces los números posibles son con c igual a 0, y a igual a 7 y b igual a 4, 1, 3, 7, 4, 1, 2, 0. Y con c igual a 8 puede ser 1, 3, 9, 3, 1, 2. Por último,